Buenas horas, comunidad peruano-canadiense, estimados padres de familia, jóvenes estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. El que está interactuando con ustedes es el profesor Oscar Mendoza Tello, responsable del área de razonamiento verbal. En estos instantes vamos a ir trabajando el tema de sinonimia, ¿no? El tema de sinonimia dentro del razonamiento verbal. Y ustedes como estudiantes de cuarto de secundaria conocen en amplitud el tema de sinónimos, recalcando que los sinónimos son palabras de significados muy parecidos que pueden reemplazarse. En estos ejercicios que vamos a ir desarrollando estamos trabajando el tipo de sinónimos por relación pareada. Y relación pareada lógicamente consiste en colocar una columna de palabras a la izquierda y otras con sus sinónimos a la derecha, pero en diferente orden. Lógicamente que el ejercicio consiste en unir las palabras de la izquierda con su sinónimo y a la derecha, para lo cual hay que identificarlo. No olvidemos, jóvenes estudiantes, el uso de nuestros diccionarios, que no nos debe faltar en casa, diccionario lexical de significado de palabras y nuestro diccionario de sinónimos y antónimos. En los ejercicios enviados en este trabajo virtual tenemos ahí 3 ejercicios que vamos a desarrollar en función a la relación de sinónimos o sinónimos pareados, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí del ejercicio número 1 tenemos la palabra anacoreta. Anacoreta hay que tener en cuenta que significa ermitaño. Por lo tanto, anacoreta va a ir el número 1 en este lado. La palabra número 2 es asir, que significa agarrar, atrapar, aprisionar. Asir sería en el último paréntesis 2. Luego tenemos la palabra ojeriza. Ojeriza significa tirria, odio, antipatía. Ojeriza sería entonces la palabra tirria, que sería el número 3. Número 3. Ostracismo significa destierro, exilio, aislamiento. Y acá el número ostracismo número 4, y acá en primer paréntesis, número 4. Y por último, la palabra abdicar. Abdicar significa renunciar, cesar. Ahí tenemos, sería el número 5. Entonces tenemos ahí, en este ejercicio, la alternativa sería la letra B, 4, 1, 5, 3, 2. Luego viene el ejercicio número 2 con la palabra arguir. Arguir. Arguir significa explicar, argumentar. Sería entonces el número 1. Luego tenemos la palabra dormitar. Dormitar, que significa dormirse, holgarse. Dormirse, holgarse. Sería acá, dormitar sería aletargar. Ya, aletargar también es sinónimo de dormitar. Luego tenemos incoar. Incoar, que significa iniciar, comenzar. Sería el número 3. Número 3. Luego tenemos la palabra dilatar. Dilatar, que significa extender. Dilatar, ampliar, alargar, extender. Sería el número 5, acá, número 5. Y por último tenemos la palabra yuxtaponer. Yuxtaponer, que significa juntar, acercar, unir. Ahí sería el número 5. Tenemos las alternativas, A ver, estamos un poco.
Aquí sería el número 4, disculpen, el número 5. Entonces tenemos la alternativa 2, 3, 5, 1, 4, que sería la alternativa C, como estamos marcando. Y el tercer ejercicio tenemos aquí la palabra estilo, que sería acá verano, estilo verano. El cursor acá está, estilo verano, número 1. Luego tenemos gregario, que es sociable, un ser gregario, un ser sociable. Luego tenemos defección, que es 3, que es abandonado, significa abandonado. Luego tenemos lábil, que es frágil, delicado. Por último tenemos 5, epítome, que es sinopsis, es una sinopsis, una síntesis. Entonces tenemos 3, 4, 5, 1, 2, que es la alternativa. Luego tenemos el tema de comprensión lectora. Y dentro de la comprensión lectora siempre no olvidemos que trabajamos el nivel literal. En el nivel literal sabemos nosotros que el proceso de comprensión lectora se maneja 3 niveles: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico evaluativo. El nivel literal, lógicamente, proviene del término latino literare, que significa letra, ¿no? El nivel literal siempre se va a trabajar toda la información en una forma explícita, ¿de acuerdo? Entonces, en el nivel literal vamos a reconocer la localización y la identificación de los elementos que conforman el texto. Y vamos a tener en cuenta que nosotros, antes de poder determinar la idea temática o principal en un texto, hay que reconocer qué tipo de texto se está ahí trabajando. Tenemos el reconocimiento de detalles, nombres, personajes, ideas principales, secundarias, rasgos o caracteres de personajes, hechos, lugares, épocas y también el resumen del texto. La idea principal sabemos nosotros que es el funcionamiento o la determinación que podemos tener para poder nosotros desarrollar el nivel literal. Lógicamente que aplicando el subrayado, y lógicamente este subrayado nos va a llevar a diferentes tipos o tipologías de párrafos. Sabemos nosotros los párrafos analizantes, sintetizantes, centrados, encuadrantes y paralelos. Dentro de la tipología textual hay que tener en cuenta que vamos a trabajar los textos continuos y discontinuos, ¿no? Los textos continuos son aquellos que tienen una linealidad y están organizados en oraciones, párrafos, ¿no? Que pueden ser también escritos en prosa o en verso. Y los textos discontinuos, como su propio nombre lo dice, no son lineales, no tienen una continuidad o carecen de una secuencia progresiva. Correcto. Dentro de los diferentes tipos de textos que se pueden presentar jóvenes de cuarto de secundaria, tenemos los textos argumentativos, los cuales el autor quiere persuadir, quiere convencer, quiere tratar de argumentar una temática en la cual nosotros podemos analizar o podemos inferir en función a lo que se nos quiere dar a comunicar. Luego tenemos el texto expositivo. Texto expositivo, como su propio nombre lo dice, trata de dar a conocer, respondiendo a las preguntas el qué, el cómo y el por qué. También tenemos los textos descriptivos,
son aquellos que, como su propio nombre lo dice, describen, detallan ciertas particularidades o aspectos que tienen que resaltar un hecho, una persona, un paisaje, un acontecimiento. También tenemos los textos informativos, llamados también expositivos, están dentro de los expositivos los informativos en el caso de una noticia, en el caso, por ejemplo, de ciertos textos que dan a comunicar algo referente a una realidad o un contexto dado. Tenemos los textos instructivos, son aquellos, ¿no?, que instruyen y que van a estar en nuestra vida cotidiana, y luego los textos narrativos dentro de los textos ficcionales. Ahora sí pasamos a los ejercicios de comprensión lectora. En los ejercicios de comprensión lectora tenemos un texto en el cual hemos subrayado ya la idea temática. Hemos subrayado ya la idea temática, ¿no? Hemos subrayado ya la idea temática, y en donde vamos a considerar ahí de que el texto, este es un texto argumentativo. Dice así su primera parte al inicio, dice: yo no creo que seas adulto porque ya tienes 18 años. Ahí la idea empieza al inicio, por lo tanto estamos dentro de un párrafo analizante. Luego viene y dice: pero lo que no ves es que estas libertades y privilegios no son lo que tú crees, los componentes de una genuina madurez. Y la otra idea que se ha subrayado está en función a que nos expresa y dice así: quiero que comprendas algo importante. Si tú triunfas como joven, será la mejor garantía que será también un triunfador como hombre. Ahí en las respuestas dadas, la pregunta 1 es la alternativa A, que quiere afirmar o que se podría afirmar que el texto es un diálogo, ¿no? Es un diálogo. Se presenta como un diálogo porque trata de haber una intercomunicación, ¿no?, entre el lector y el autor, pero también va a tratar de argumentar o persuadir una situación referida a los jóvenes. La segunda pregunta es la alternativa B. El consejero dice: triunfar como joven no es garantía que también lo harás como hombre, ¿no? Y la pregunta número 3, la alternativa es la C. ¿Cuál es el título del texto que le podríamos considerar? Sería la alternativa C, problemas de un joven. No se olvide, jóvenes, que dentro de estos ejercicios de comprensión lectora hay que considerar primero ubicar la idea temática para luego ya seguir localizando el tema, localizando el título del texto y localizando la intención que quiere tratar de darnos a entender el autor. Muchas gracias por prestar atención a esta respectiva temática.